Mi prometido me engañó con varias personas, incluido un ave*SADS*SUAL, entonces tomé venganza. Yo conocí a mi ex en el 2012, justo después que cumplí 30. Yo solo había estado exclusivamente con mujeres hasta que descubrí que era bisexual a los 28. Cabe aclarar que a mis 29 estuve muy ocupado disfrutando de lo que me había perdido. Sobre todo, eran encuentros casuales, seguros, obviamente, e intenté salir con alguno un par de semanas, pero nunca funcionó o se tornó serio. Pensaba que probablemente terminaría casándome con una mujer, porque de lo contrario no contraería matrimonio porque no me podía ver compartiendo mi vida con otro hombre a largo plazo. Entonces conocí a Ryan. Desde la primera cita fue idéntico a la única vez que me había enamorado. Mariposas. Constantemente pensaba en él, buscaba pasar tiempo con él. Ryan se enamoró de mí igualmente y nos hicimos novios, aunque dijo que consideraba mi bisexualidad algo excitante, porque le atraían los chicos heterosexuales. También le hizo dudar debido a mis deseos hacia el sexo opuesto y su preocupación de que eso me desviara. Lo pensé y entendí que era una preocupación legítima, pero le aseguré que ni siquiera podía pensar en otra persona porque estaba realmente enamorada de él. Nota: sabía que era el indicado al final del primer mes y estaba enamorada, pero no iba a decirle estas cosas demasiado pronto y arriesgarme a asustarlo. En nuestra primera cita, me admitió que era legalmente ciego debido a un trastorno genético y que era progresivo, por lo que eventualmente solo tendría una franja de visión periférica. Inmediatamente dijo que entendería si no quería verlo de nuevo, porque ningún otro chico había querido salir con él y ser su conductor todo el tiempo. Yo crecí con un hermano en silla de ruedas que nunca aprendió a caminar ni a hablar debido a una meningitis mal diagnosticada cuando tenía 6 meses en los años 70. Le conté eso y le dije que lo que mi hermano tenía era una discapacidad severa, así que, desde mi perspectiva, su ceguera no afectaba mis sentimientos y que siempre ser el conductor era un pequeño sacrificio solo para estar con él. Los años siguientes fueron un sueño. Sacábamos lo mejor el uno del otro. Mi familia, que se sorprendió, pero fue muy reconfortante cuando salí del closet, adoraba a Ryan y lo trataba como a un miembro de la familia, diciendo que yo parecía más feliz desde que estábamos juntos. Cuando lo conocí, él trabajaba a medio tiempo en un comercio y le había ido muy mal en la secundaria porque perdió mucha de su confianza a medida que su visión se deterioraba. Le dije que una de las cosas que insistí fue que hiciera algo con su vida porque tenía mucho que ofrecer y que yo lo ayudaría. Me dijo que había querido ser maestro, pero no pensaba que alguien con visión limitada pudiera enseñar, una tontería. Así que lo apoyé para que asistiera a un colegio comunitario durante 2 años, luego 2.5 años en una universidad local y finalmente el programa de certificación de maestro de 1 año requerido por California. Conduje incontables millas y pagué cientos en costos de transporte público por él, sin parpadear ni quejarme. Habíamos estado juntos durante 7.5 años y estábamos comprometidos para casarnos en octubre, cuando él estaba en su último semestre del programa de certificación docente, que implicaba ser profesor en prácticas en su antigua escuela secundaria con su maestro favorito de sus días de estudiante. Luego llegó la pandemia y las escuelas cerraron. Afortunadamente, había acumulado suficientes horas en el aula como para calificar para la certificación después de que el gobernador emitiera una exención mediante una orden ejecutiva. En el tercer día de la orden de quedarse en casa en marzo, mi vida se desplomó cuando descubrí, de manera inocente, que me había engañado con un ex, todo porque me pasó su teléfono para mostrarme algo en Instagram. Sin querer, toqué el botón de retroceso cuando me lo dio, lo que me llevó a una lista de todos sus mensajes. Miré y reconocí el nombre de su ex, Honey, como el segundo mensaje, fechado una semana antes. Hice clic en él y mi corazón se hundió. Direcciones hacia mi casa, fotos, charla sucia y asegurándole a Honey que no se preocupara por mí porque tenía mi ubicación en buscar a mis amigos, por si acaso volvía a casa del trabajo. Inmediatamente empecé a gritar exigiendo que me explique todo. Él admitió que se vio con su ex 2 veces para mantener relaciones, y que no habían usado protección. Honey estaba comprometido con su novia cuando pasó esto, añadiendo a otra víctima. Entonces él admitió que había dormido con su hetero, pero curioso primo Tyler 2 veces, otra vez, sin protección. Finalmente admitió haber dormido con un tipo llamado Thomas, quien supuestamente era hetero, con quien muchos de mis primos fueron al colegio, a quienes le dije a Ryan que realmente no me caía bien ni quería que hablara con él porque no confiaba en él después de lo que había leído sobre él.
Como nunca fueron amigos cercanos, no sentí que fuera un gran sacrificio ni que estuviera siendo demasiado controlador, y asumí que él sabía por qué yo, y todos mis primos, nos sentíamos así, pero no me molesté en repetirlo. La razón era porque después del high school, a los 20 años, este tipejo había sido arrestado por asalto con un objeto extraño en contra de una chica de 16 años, fue encarcelado y registrado como un delincuente sexual de por vida. Aparentemente, mi ex fue la única persona en su clase de graduación que no había oído esa noticia. Todo esto sucedió en mi casa mientras yo trabajaba. Pasamos todo el fin de semana llorando, yo preguntando una y otra vez por qué, y él llorando repetidamente diciendo que simplemente no lo sabía y que se sentía terrible. Llega el lunes y la ira comenzó a ser tan común como la tristeza, y hice un comentario diciendo que iba a sacar todos los registros de llamadas de los últimos 3 años que AT&T guardaba, por un costo. Solo cuando escuchó eso admitió a otro chico. Un tipo random llamado Frankie de la aplicación de citas gay Grindr, quien fue el primer hombre con el que engañó y con quien siguió teniendo encuentros casuales durante casi 2 años, siendo el último en febrero, el mes anterior. Me contó cómo empezó todo. Escucha esto, fue el día después de su graduación con su licenciatura en mayo de 2018, estaba borracho de tanto celebrar y quería tener sexo. Yo también había estado celebrando con él y le dije que estaba demasiado borracha para hacerlo, pero que lo haría al día siguiente, luego me quedé dormida en el sofá. Aparentemente, él estaba enojado y cachondo, así que descargó Grindr, chateó con este Frankie y arregló tener sexo en su coche en un estacionamiento de iglesia al otro lado de la calle de nuestro condominio, que por casualidad está frente a una escuela. Este dato es importante más adelante. Todo mientras yo dormía en el sofá. Todas las veces que se encontraron después de eso fue de nuevo en nuestro condominio mientras yo trabajaba o visitaba a un amigo por la noche en la costa. A él le encantaba ir, pero empezó a decir que no podía ir de vez en cuando por tareas y estudios. Perdí por completo el control, le dije que se subiera al auto y lo llevé a la casa de su familia para que les contara lo que había hecho, para que entendieran por qué iba a regresar a vivir allí. Mientras él estaba dentro de la casa, yo estaba en la entrada de la casa, en el teléfono con AT&T pidiendo los registros detallados de llamadas y mensajes de texto de los 3 años, luego hice una cita para hacerme las pruebas de ITS. Suspendí su servicio hasta que pudiera resolver cómo pagar su propio maldito teléfono, luego cambié temporalmente todas sus contraseñas en las cuentas de redes sociales con las que engañó, para asegurarme de que no pudiera esconder más evidencia y solo yo tuviera acceso a su nube. Compartíamos las contraseñas desde hacía años por su sugerencia. También llamé al banco y emití una orden de suspensión de pago en su último cheque de matrícula que había enviado al programa de certificación la semana anterior y que aún no había sido procesado. Antes de eliminar sus redes sociales, excepto Facebook, tomé capturas de pantalla de toda la conversación de Instagram con Johnny, el ex, y le envié la conversación a su prometida, quien merecía saberlo para que pudiera ir al médico y hacerse las pruebas también. Su familia era muy religiosa y lo había echado de la casa en la secundaria por 3 días cuando intentó admitir que era bisexual, y solo lo aceptaron de nuevo cuando retractó su declaración. No hace falta decir que ella terminó con él, lo echaron. Primer golpe. Regresó al auto y nos fuimos a casa. Le quité la llave de la casa y le dije que se despidiera de nuestras 3 mascotas y comenzara a empacar. Durante todo el tiempo que empacaba, estudié esos registros telefónicos para descubrir fechas, horas y si había alguien más que estaba dejando fuera. Respondió a cada pregunta que le hice y fue entonces cuando descubrí que Thomas, el delincuente sexual, y él solo habían tenido sexo oral en nuestra casa, y que el sexo real fue en el mismo estacionamiento en el que se acostó con el tipo de Frankie. Las ruedas comenzaron a girar y al día siguiente caminé hasta la iglesia, y efectivamente, vi una cámara. Hablé con una secretaria, una señora mayor muy amable, en la iglesia e informé sobre un delincuente sexual registrado que no solo estaba violando su libertad condicional por exposición indecente al tener sexo en su estacionamiento, sino que además no se le permitía estar tan cerca de una escuela. También les proporcioné la fecha. Tuve suerte. Tenían un sistema digital de grabación en bucle de 2 años que comenzaba a eliminar los archivos día a día después de haber sido retenidos durante 2 años. Era abril de 2020, y él comenzó a engañar con Frankie en mayo de 2018, mientras que el delincuente sexual estaba en abril de 2019. Les dije que iba a presentar un informe policial y que la libertad condicional eventualmente necesitaría una copia. Ellos dijeron que guardarían el archivo y me permitieron llevar un pendrive con ambos días para presentarlo con mi informe policial. Dentro de un mes, Thomas, el delincuente sexual,
Fue arrestado nuevamente. Segundo golpe. También presenté una denuncia contra el tipo Frankie. La policía dijo que era una infracción relativamente menor, pero como estaba frente a un parque infantil y un parque de patinetas, seguirían investigando, aunque no habría tiempo de cárcel. Investigué a fondo sobre Frankie y lo llamé para confrontarlo. Él estaba arrogante y admitió que sabía de mí todo el tiempo. Lo que no sabía es que había descubierto que tenía un trabajo que requería una autorización de seguridad y que tenía varios juicios en su contra, además de que las agencias de cobro lo estaban buscando. La mejor inversión que hice en un sitio de recopilación de datos. No entendía por qué no podían encontrarlo y embargarle el salario, pero resulta que era hispano, tenía 2 apellidos y era JR, además de que frecuentemente usaba su segundo nombre, Francisco, o Frankie para abreviar, por lo que se perdió en la confusión burocrática. Envié una carta a las agencias de cobro proporcionando su empleador, ubicación actual e información de contacto, y luego les envié una copia del informe policial sobre la infracción por exposición indecente, por la cual él se declaró culpable y recibió una multa con servicio comunitario, no considerado un delito igual. Sus salarios fueron embargados, pero solo durante 2 pagos, porque el delito menor fue suficiente para que perdiera su autorización de seguridad y lo despidieran. Tercer golpe. Luego contacté a la familia de Ryan de parte de madre, fingiendo ser él por medio de su cuenta de Facebook asegurándome que ellos supieran que él había tenido relaciones con su primo. Se esparció por la familia como un reguero de pólvora y pronto Tyler me contactó porque no podía comunicarse con Ryan para preguntar por qué expondría lo que hicieron. Yo simplemente me reí y le dije que no se debería acostar con los primos, especialmente cuando están comprometidos, y que él había jugado en mi casa, así que ahora me tocaba a mí vengarme. Cuarto golpe. Por último, ya había detenido el pago, pero como estaba tan cerca de terminar, estaba seguro de que su familia lo rescataría y pagaría la universidad. Como dije, la exposición indecente suele ser una infracción menor, un simple regaño. Sin embargo, recordé algunos de los documentos que firmó para ser un reportante obligatorio, y que podrías perder la certificación docente por actos documentados de vileza moral. Envié una copia de ambos informes policiales del estacionamiento con capturas del vídeo de seguridad que mostraban claramente la cara de Ryan al distrito escolar en el que estaba haciendo sus prácticas y una copia a la comisión de credenciales docentes. Quinto y último golpe. Lo admito, hice todo esto por rabia, pero él destrozó mi autoestima y me hizo increíblemente amargado y desconfiado después de años de ser generoso y apoyarlo. En cada rincón del pueblo pensaba en Ryan y en la infidelidad. Sentía una energía terrible en mi condominio sabiendo que todo había sucedido allí. Me quedé 9 meses y vi cómo las 5 vidas de ellos se autodestruían. Luego vendí mi condominio, haciendo una buena ganancia, y me mudé al noroeste del Pacífico para empezar de nuevo. Lo triste es que su ex, cuya prometida rompió con él, terminó suicidándose varios meses después de que me mudara. Es una lástima que su familia fuera tan cerrada como para volverse contra su propio hijo, pero al final, no es mi culpa que él haya engañado a su prometida entrando en mi casa con la invitación de mi prometida para engañar. El suicidio nunca es la respuesta a los problemas de uno, y espero que la prometida a la que engañó no se culpe a sí misma, y que solo su familia lo haga, como deberían. Actualización. Para aquellos que no han visto los comentarios de las publicaciones originales, sí, busqué terapia. Esto fue hace 4 años y después de 18 meses de terapia que realmente no ayudó, me recomendaron una terapia más reciente para el PTSD llamada terapia de infusión de ketamina y fue como magia. En 6 sesiones durante 3 semanas, me liberé de toda mi ira y resentimiento acumulados y pude confiar y salir con alguien de nuevo. Ahora estoy felizmente casado y asentado en el noroeste del Pacífico.